Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Salazar Flores. Trabajo aquí en la biblioteca del Centro Cultural Pedro López Elías y les doy la bienvenida a esta sesión del módulo 1 de capacitación denominada Descarte de materiales. El objetivo para esta ocasión es ofrecer las herramientas adecuadas para la evaluación de su acervo y que cada participante forme un criterio propio con base en la realidad de su biblioteca. Los temas que veremos en esta ocasión son evaluación del estado de la colección, el descarte, criterios y depuración y el registro y bitácoras de procesos. Evaluación del estado de la colección. La biblioteca es un organismo dinámico que está en continuo desarrollo y una de las problemáticas a las que se enfrenta es el crecimiento desmedido de sus colecciones, que ocasiona atiborramiento, obsolescencia, duplicidad, saturación de estanterías y espacios físicos, maltrato de las colecciones, problemas para localizar los libros en forma inmediata y finalmente la insatisfacción de los usuarios. La American Library Association define la evaluación de colecciones como un conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca lleva a cabo para comprobar hasta qué punto la colección que ofrece responde a las necesidades de sus principales grupos de usuarios. La evaluación forma parte del proceso de desarrollo de colecciones de una biblioteca. Se recomienda llevarla a cabo por lo menos una vez al año. El entorno del que forma parte comprende los siguientes elementos: análisis de la comunidad, políticas de desarrollo de colecciones, selección de materiales bibliográficos de acuerdo a la política de desarrollo de la colección y las necesidades de información de la comunidad, adquisición del material, evaluación de la colección para identificar debilidades y fortalezas de la misma y el descarte. La evaluación de colecciones es una actividad que debe llevarse a cabo de forma periódica para poder saber si la colección cumple con sus objetivos, si satisface a sus usuarios y también permite identificar errores en la selección, adquisición y en la aceptación de donaciones. ¿Quién debe llevar a cabo esta evaluación? El personal de la biblioteca, supervisado por el coordinador o jefe de biblioteca, tiene un papel preponderante en esta actividad, ya que es la persona que por su experiencia en el manejo de la colección, la atención en el servicio de consulta, el préstamo a domicilio y las actividades de fomento a la lectura, puede identificar los títulos de mayor demanda y aquellos que no se consultan porque su temática es obsoleta o se encuentran deteriorados. Existen criterios que nos ayudan a poder evaluar las colecciones de la biblioteca. Identificar los temas más demandados por los usuarios. Determinar las posibilidades de libros disponibles para dar respuesta completa y concreta a estas demandas. Identificar los materiales y temas para diferentes lectores, niños, jóvenes, adultos, estudiantes e investigadores. Es importante que el bibliotecario se familiarice con las obras que más consultan los usuarios, sirviendo para este propósito las estadísticas de uso de las colecciones, los libros de gran demanda a domicilio y en consulta interna, además de ubicar los libros que solicitan los diferentes grupos de usuarios por su edad. Siguiendo con otros criterios, es importante ubicar los libros más solicitados, sus condiciones físicas y la actualidad de su información, reconocer sus carencias o deficiencias temáticas y la existencia en otros formatos que no ocupen espacio físico. Hay que tener en cuenta el estado de deterioro en los libros, su desfase científico, así como si la obra ya se encuentra disponible en otro formato que la biblioteca pudiera adquirir para optimizar el espacio en estanterías, como puede ser una versión en formato electrónico. También aquellos títulos de los que hay varios ejemplares y su demanda no requiere de reserva. Considerar los resultados obtenidos en inventarios, en lo relacionado a libros perdidos o mutilados. Identificar aquellos títulos que aun cuando son muy solicitados están en malas condiciones físicas, páginas mutiladas, deterioradas o contaminadas, ediciones muy antiguas, entre otros factores. Cuando en la biblioteca los libros nuevos comparten espacio con otras obras de temática inadecuada u obsoleta y además se encuentran deterioradas, se dificulta la consulta y se afecta el aspecto estético, por lo que debe llevarse a cabo periódicamente una revisión del acervo para depurar las colecciones. Ahora veremos qué acciones se derivan de la evaluación de la colección. Descartar los libros que han dejado de cumplir su función informativa, formativa o recreativa y que pueden ser sustituidos por ediciones actuales. El descarte permitirá desarrollar una colección más actualizada y atractiva que sea útil a los usuarios que la consultarán.
Otra de las acciones derivadas de la evaluación es la reparación menor de las obras que fueron detectadas con algún daño, como por ejemplo pegar las pastas, cambio de etiquetas gastadas o que ya necesitan encuadernación. También se pueden hacer campañas de difusión de las obras que se consultan poco, pero que se consideran de valor temático y que están actualizadas en cuanto a sus ediciones. La evaluación también va a permitir el reacomodo y correcto intercalado de los materiales para facilitar al usuario su pronta localización en estantería. Solicitar a la coordinación estatal o delegacional el envío de una dotación de libros que refuerce las áreas débiles detectadas en la colección, cuyos temas son muy demandados por los usuarios. También recopilar las recomendaciones bibliográficas de los usuarios recabadas en el buzón de sugerencias. Ahora hablaremos del descarte. Si dentro de las acciones a realizar después de la evaluación se determina el retiro de algunas obras de la colección, entonces iniciaría el proceso de descarte bibliográfico, también conocido como expurgo o selección negativa, el cual conlleva una serie de preparativos, requisitos y trámites que es importante tomar en cuenta para desarrollar esta actividad de manera satisfactoria. Ahora veremos una definición de descarte bibliográfico. Consiste en la evaluación crítica de la colección con el propósito de retirar los libros que por su obsolescencia, deterioro por el uso o por agentes naturales, entre otras causas, no cumplen con una función de utilidad para los usuarios de la biblioteca. Objetivo del descarte bibliográfico: mantener acervos equilibrados y actualizados que respondan a las necesidades de información de la comunidad de usuarios. Criterios y depuración: para poder separar definitiva o momentáneamente libros de la colección, se deben tomar en cuenta ciertos criterios. Criterios directos: se pueden descartar directamente las obras que se encuentren en mal estado físico, también obras que puedan ser sustituidas por un formato digital y las obras que se encuentren duplicadas y no se justifique el exceso de ejemplares. Criterios indirectos: los criterios indirectos se dividen en cualitativos y cuantitativos. Los criterios indirectos cualitativos, a su vez, se subdividen en de contenido y de obsolescencia. Los criterios de contenido deben de ser aplicados con más cuidado, ya que implica saber determinar cuando las obras carecen de ciertos requisitos para ser conservadas en la colección. El criterio de calidad de los documentos y de calidad de la información implica que las obras contengan información precisa, oportuna, íntegra y significativa. Otro criterio es de retirar de la colección obras inadecuadas a los propósitos lectores de nuestros usuarios, como pueden ser, para el caso de bibliotecas públicas, libros muy especializados en idiomas poco usuales, tesis doctorales, etc. Y algo parecido, la calidad intrínseca del documento, que se refiere a aquellas obras que fueron hechas con materiales de baja calidad o procesos de manufactura deficientes, o pueden ser que por su propia manufactura tienden a deteriorarse más rápido, como por ejemplo los libros de gran formato. El criterio de redundancia está determinado por la cobertura de la información en otras fuentes impresas o electrónicas más actualizadas o más usadas. También, dentro de los criterios indirectos cualitativos, tenemos los de obsolescencia, que son la obsolescencia de la información y la obsolescencia de los documentos. También, dentro de los criterios indirectos, tenemos los cuantitativos, que se subdividen en edad y uso de las obras. Dentro de la edad tenemos la fecha de publicación, fecha de edición, fecha de reimpresión, fecha de la última edición o fecha de adquisición, y las obras que podemos separar por su uso son aquellas que, por la misma circulación y consulta de los usuarios, se han desgastado. También la aplicación del criterio de contenido nos va a permitir seleccionar material para descarte definitivo, como pueden ser las obras con contenido obsoleto o desactualizado. Entre estas tenemos materiales cuyo contenido ha perdido vigencia y que han dejado de tener una utilidad actual. Es indispensable considerar que la obsolescencia no tiene que ver necesariamente con la cantidad de años en uso, sino básicamente con la actualización y vigencia de su contenido. Por ejemplo, obras estadísticas desactualizadas. Cuando se recibe en la biblioteca la nueva edición o una más actualizada, las anteriores solo deberán conservarse por un corto periodo de tiempo, ya que sus datos estarán superados. Folletos y trípticos. Contienen información propagandística o de ocasión, cuya vigencia de contenido es efímera y por lo mismo prescindible. Además, por su forma física y tamaño, requieren un lugar especial para su conservación y cuidado. Publicaciones periódicas de números únicos o descontinuados. La importancia de las publicaciones periódicas radica en su actualidad,
y en la unidad temática que va generando a lo largo de su existencia. Los números únicos y atrasados no representan la importancia del conjunto secuencial de los fascículos, de modo que solo podrán conservarse cuando sean números monográficos. Este criterio también aplica para libros que su consulta es nula o muy baja, que por su carácter temático o nivel de especialización no sean de interés para los usuarios o que no corresponden a los programas específicos de lectura de la biblioteca. Por ejemplo, obras muy especializadas. Este tipo de libros normalmente quedan aislados del conjunto de la colección debido a que por sus características temáticas brindan información a un público muy reducido, como pueden ser los investigadores que por lo regular acuden a bibliotecas especializadas. No obstante, podrán presentarse excepciones cuando las bibliotecas estén ubicadas cerca de unidades de investigación o escuelas de nivel superior y tengan usuarios que demanden este tipo de información. Obras en otros idiomas. Cuando el idioma en el que están escritas las obras sea inaccesible para los usuarios de la biblioteca, estas deberán descartarse por su nula utilidad. Obras con contenido diferente a los objetivos de la biblioteca. Su contenido no es útil a las necesidades informativas y de lectura de la mayoría de los usuarios que asisten a la biblioteca, como es el caso de las obras dirigidas a otro tipo de usuarios o que estarían mejor utilizadas en otro tipo de bibliotecas o centros de información. Criterios físicos y ambientales. Serán sujetos de retiro definitivo de la colección aquellos materiales que se encuentren en estado deplorable de conservación y sobre todo los que presenten hongos y humedad, ya que pueden infectar otros materiales. Criterio de funcionalidad en el servicio. Este criterio nos sirve para reubicar material, como es el caso de los títulos con exceso de ejemplares y las obras en gran formato. En general, se recomienda un máximo de 4 ejemplares por título, y en casos excepcionales, para libros de gran demanda, se podrán tener más. En el caso de las obras de gran formato o muy pequeñas, solo podrán conservarse si no dificultan su manejo dentro de la biblioteca o se cuenta con los espacios adecuados para su consulta. Este criterio también nos sirve para descartar material de manera definitiva, como son los libros con errores de tipografía o sin copyright, así como los materiales que se encuentran engargolados y que fácilmente se les pueden desprender o sustraer las hojas. Destino de los materiales descartados. Una vez que se han detectado los libros a descartar, se pueden canalizar de la siguiente manera. Retiro provisional al área de reparación y conservación de las obras con daños menores y que pueden ser reparadas en la biblioteca. Retiro provisional al área de reparación y conservación de las obras con daños menores y que pueden ser reparadas en la biblioteca. Paso de una colección a otra de los libros que pudieran estar mal clasificados y que puedan ser más útiles en otra sala o sección de la biblioteca. Transferencia de libros excedentes a otras bibliotecas que les puedan ser útiles. Donación a bibliotecas o instituciones de materiales en buenas condiciones. Eliminación de libros contaminados o muy deteriorados. ¿Qué materiales no deben descartarse? Libros que son básicos y esenciales en una materia determinada. Son obras que por su temática son muy solicitadas por los usuarios. Títulos de interés local. Son libros de temáticas diversas y que tienen que ver con la región donde se encuentra la biblioteca. Títulos o ediciones insustituibles. Son libros difíciles de conseguir y que no pierden su actualidad. Colecciones especiales, fondo antiguo, libros raros y curiosos. A continuación, se presenta un cuadro con sugerencias para el descarte por área del conocimiento. Obras generales de referencia. Bibliografías y enciclopedias hasta 10 años. Almanaques, anuarios, directorios, diccionarios cuando estén desactualizados. Religión y filosofía. Pueden quedarse viejos comentarios sobre la Biblia, también doctrinas filosóficas. Ciencias sociales. Pueden descartarse los temas de interés temporal. Pueden quedarse los trabajos históricos que tengan gran demanda. Ciencia y tecnología. Descartarse libros con información obsoleta anteriores a 5 años. Deben quedarse los libros clásicos en la materia. Literatura. Deben mantenerse las obras clásicas de la literatura universal. Pueden descartarse los trabajos de novelistas menores y que no son de interés. Historia. Pueden mantenerse colecciones de biografías colectivas e individuales.
Deben descartarse trabajos históricos que sean resúmenes y que no gozan de autoría. Registro y bitácoras de procesos. Por medio de una bitácora, deben quedar definido el rol de los responsables en el proceso de descarte para cumplir con el objetivo deseado. 1. Establecer las prioridades de evaluación del acervo bibliográfico, colecciones, áreas específicas del conocimiento, espacios físicos vulnerables. 2. Identificar y separar los materiales contaminados y deteriorados y elaborar los listados. Es actividad del encargado de la biblioteca. 3. Identificar en estantería el material susceptible a ser descartado. 4. Señalar con etiquetas marcadas con la letra D el material descartar. 5. Retirar de los estantes y elaborar listados. Todas estas actividades que realiza el auxiliar de biblioteca. 6. Agrupar y cuantificar los materiales para descarte. 7. Diligenciar los formatos de descarte. Ambas actividades las realiza el encargado y el auxiliar de la biblioteca. 8. Remitir para aprobación a la unidad de gestión los formatos diligenciados de descarte y reubicación. 9. Actualizar el estado del material según corresponda a retiro. 10. Con los formatos aprobados, elaborar el acta de baja definitiva. Actividades que debe realizar el encargado de biblioteca. La biblioteca deberá llevar un control del material que se está descartando, así como los motivos del descarte, y debe asegurarse de cumplir en todo momento con los requerimientos administrativos y jurídicos de la institución a la que pertenece la biblioteca. El registro estadístico podrá hacerse por medio de un archivo en la computadora o en un cuaderno especial. Los datos principales para registrar las obras descartadas son el autor, título, pie de imprenta, fecha de descarte y motivo. Esta es la bitácora o formato que se utiliza para la red de bibliotecas públicas, en donde se especifican los criterios tomados en cuenta para el descarte. Ahora veremos los aspectos jurídicos del descarte. Los materiales bibliográficos que se encuentran en las bibliotecas públicas de la Red Nacional de la Secretaría de Cultura son bienes nacionales que se consideran parte del patrimonio cultural del país. La Dirección General de Bibliotecas, junto con las coordinaciones estatales y de alcaldías, así como los responsables de cada biblioteca, tienen que validar el proceso de descarte tomando como marco jurídico los siguientes documentos. Ley General de Bienes Nacionales. Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal centralizada. Y la Ley General de Bibliotecas, capítulo 2, artículos 6, 7 y 8. Por ejemplo, la Ley General de Bibliotecas Públicas, en su capítulo 2, artículo 6, tiene por objeto, primero, integrar los recursos de las bibliotecas públicas y coordinar sus funciones para fortalecer y optimizar la operación de estas. Y, segundo, ampliar, diversificar los acervos y orientar los servicios de las bibliotecas públicas. Capítulo 2, artículo 7. Cuarto, seleccionar, determinar y desarrollar las colecciones de cada biblioteca pública de acuerdo con el programa correspondiente. Séptimo, recibir de las bibliotecas que integra la red nacional las publicaciones obsoletas o poco utilizadas y redistribuirlas en su caso. Undécimo, proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria a las bibliotecas incluidas en la red nacional. Y por último, capítulo 2, artículo 8. Cuarto, reparar los acervos dañados. Quinto, asegurar de modo integral y conservar en buen estado las instalaciones, el equipo y acervo bibliográfico. Baja de material descartado en sistema. Una vez obtenidos los permisos administrativos y legales para llevar a cabo el descarte, se finaliza este proceso con el retiro de los juegos de tarjetas de los diferentes catálogos de la biblioteca y se procede a dar de baja los números de adquisición y número de registro del catálogo automatizado. A continuación, les dejo los 10 mandamientos del descarte. Primero, cuanto antes mejor, no busques excusas para demorar el proceso. Segundo, marca criterios claros y medibles. Tercero, no es tan importante lo que tenemos como aquello a lo que podemos acceder. Cuarto, un libro que no se usa es un libro inútil. Quinto, el descarte ha de ser constante igual que las adquisiciones. Sexto, más vale poco y bueno que mucho y malo, o menos es más. Séptimo, siempre hay algún otro sistema para obtener una información. Octavo, no quieras para los demás los libros que tú rechazas.
Noveno, si puedes, haz dinero. Y décimo, recicla, pero seguro. No los tires con elementos que identifiquen su procedencia. Mejor destrúyelos. Hemos llegado al final de esta sesión y ahora veremos cuál va a ser la evaluación de los temas que hemos visto. Responde a las siguientes preguntas. Número 1. Explica cómo puedes identificar los temas más solicitados por tus usuarios. Número 2. Explica cuál es el propósito de la evaluación de colecciones. Número 3. Menciona 3 acciones derivadas de la evaluación de la colección. Número 4. Describe en qué consiste el descarte y cuál es su objetivo. Número 5. Menciona 5 tipos de materiales para los cuales su descarte es definitivo y qué criterio lo justifica. Les recuerdo que la próxima sesión de preguntas y respuestas será el día miércoles 22 de septiembre y estaremos recibiendo sus tareas hasta el día 27 antes de las 12 del día. Yo soy José Luis y nos vemos hasta la próxima.